bienvenidos. Hola a todos. Vamos a hablar hoy un poco de los riesgos laborales. Hola. ¿Cómo estáis? Ya estamos en Juernes. Ya sé que todos queréis iros a daros un pirulo. Es día ya de salir. ¿Es así? Sí. Pues a ver si los interferencias o los problemas técnicos los resolvemos. Y bueno, lo que estamos diciendo, hoy es jueves, perdón, pero ya tengo ganas. Pero bueno, antes de empezar a pensar a darnos este pirulo que nos vamos a dar hoy de jueves, vamos a hablar un poquito de riesgos laborales, que si os acordáis, ya hicimos una introducción y lo vamos a recordar porque es muy importante para todos, no solo en la administración pública, que es donde estamos dirigiendo todas estas pequeñas charlas, sino en todas las empresas. Todos los trabajadores tenemos el deber, tenemos el derecho de tener una protección, unas medidas que eviten que tengamos cualquier tipo de accidente, de enfermedad en nuestro trabajo. Tenemos la obligación de cumplir las normas como trabajadores, es decir, no solo vamos a exigir al empresario o al responsable de la administración pública que nos ponga las medidas, nos ponga los equipos, nos ponga todo lo que hay que hacer para trabajar con el mínimo riesgo posible. Nosotros tenemos la responsabilidad de cumplir las normas, es nuestra obligación, cumplir todas las normas, todo lo que dicen las leyes, todo lo que dicen nuestros convenios. El objeto de esta ley o norma de prevención de riesgos laborales es la de promover la seguridad y la salud de los trabajadores. Siempre vamos a hablar de seguridad y salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de los riesgos derivados del trabajo. Siempre hablamos, por supuesto, de prevención, que ahora vemos haremos unas definiciones muy básicas, son muy evidentes, pero no está de más recordarlas. Prevención, antes de que ocurra algo, ¿no? Eso es lo importante, la palabra prevención es la importante, antes de que ocurra, porque después de que ocurra ya el mal está hecho. Estas disposiciones de la ley, porque todos pensamos, ¿hay una ley de riesgos laborales? No, es muy básica la ley. Son unas normas reglamentarias de carácter del derecho mínimo, el derecho mínimo indispensable. O sea, la ley es carácter mínimo indispensable. Quedaros con estas palabras, mínimo indispensable. ¿Qué significa? Porque es lo mínimo, ¿no? Lo mínimo indispensable que hay que cumplir, ¿no? Ahora bien, según cada trabajo, como ya lo vimos, que no es lo mismo trabajar en una oficina que pescando en mar abierto, que en una de albañil una obra en el campo, no es lo mismo. Todos tienen sus riesgos, sus posibilidades de accidentes y enfermedades. Esta ley, que es mínima indispensable, o sea, lo mínimo hay que complementarlo con otras medidas en los convenios colectivos de cada sector, ¿no? Que cada sector tiene sus peculiaridades. El ámbito de aplicación de esta ley, evidentemente, de todos los trabajadores y de todas las trabajadores de todos los sectores y de todos los trabajadores con relación administrativa en la administración pública. La presente ley es una ley para todos los trabajadores, pero solo tiene una excepción, es decir, que no es para ciertos trabajos que vamos a enumerar, evidentemente, porque tienen otras leyes internas por ser trabajos ya a lo mejor un poquito, digamos, más peligrosos, ¿no? Como puede ser la policía, seguridad y resguardo aduanero, servicios operarios de protección civil y peritaje forense en grave riesgo de catástrofe o calamidad. ¿Sabes? El peritaje son los que, si va a haber un terremoto, una inundación, un incendio, son los que están ahí, ¿verdad? Las Fuerzas Armadas,
actividades militares, todas estas ámbitos, todo lo que sea policía, ejército, servicio de protección civil, tienen su ley o su normativa apropiada. Para los demás trabajadores, que somos todos o casi todos, la ley de prevención de riesgos laborales, que repito, es mínimo indispensable, que hay que complementarlo con los convenios colectivos. Los convenios colectivos son los que nos van a decir las medidas importantes en cada sector, ¿vale? Vamos a hablar de esas pequeñas definiciones, definiciones importantes. Prevención, la primera, ya lo hemos anticipado. Es el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa, con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. O sea, las medidas y actividades que se llevan a cabo para disminuir esos riesgos. Por eso es prevención, antes de que suceda, ¿verdad? Riesgo laboral. O sea, prevención, y ahora vamos a hablar la segunda parte, riesgo laboral. Es la posibilidad de que un trabajador, riesgo laboral es posibilidad, ¿no? Y prevención es actividades o medidas para evitarlo, ¿no? Entonces, ¿con qué palabra uniremos riesgo laboral? Con prevención. No, prevención es lo primero, que es el conjunto de actividades y medidas adoptadas o previstos para evitar esos accidentes, ¿no? Sí. Riesgo laboral, Con la posibilidad de que pase. de que un trabajador sufra un determinado daño derivado de su trabajo. Sí, porque hay muchos aquí que decís, oye, ¿qué más da? Si no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada hasta que pasa. No, en todos los trabajos hay riesgos laborales. En todos. En una oficina también hay riesgos laborales. Y es que yo siempre os lo digo, cuando tiráis pirotecnia, que decís, y es que os lo voy a leer. Álvaro, ¿para qué si no pasa nada? Álvaro, ¿por qué? Álvaro, ¿por qué me tienes la cabeza comida? Es que con esto que estoy leyendo aquí y que ya hemos contestado en Navidad, lo podemos acoplar a los riesgos laborales. Es que decís, no pasa nada 1, 2, 3, 4, 20 veces, pero si a la 21 pasa, pues campana y se acabó. Bueno, de eso ya hemos hablado mucho y hablaremos de todo ese tema. Ahora estamos hablando de riesgos laborales, Álvaro. Entonces, riesgo laboral lo unimos con la palabra posibilidad de que pueda pasar. De que un trabajador, ¿qué puede pasar? Un daño derivado del trabajo. Para calificar el riesgo desde el punto de vista de su gravedad, la severidad se tiene que ver la posibilidad de que suceda el daño y la gravedad del mismo, ¿vale? Ahí es la gravedad, ¿no? Sí. Es decir, no es lo mismo, aunque hay riesgos laborales en todos lados, la oficina, pues a lo mejor que vayas a llevar a un archivo una caja y se te caiga, que a lo mejor alguien que tiene que descolgarse por una fachada para arreglarlo, un albañil. Entonces, la gravedad es mayor o menor según el riesgo, que eso es más grave un albañil que una persona en una oficina, pero esa es la gravedad. El riesgo laboral es la posibilidad de que se sufra. Daños derivados del trabajo, pues son las enfermedades, no solo accidentes, porque hablamos de accidentes o daños, ¿no? Enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo del trabajo. Enfermedades, ya os hablamos de trabajos duros en una mina, en una central nuclear, en una planta química. Por todos esos productos pueden ocasionar enfermedades. O, por ejemplo, estar sometido enfermedades de la vista, cuando estamos siempre delante de un ordenador, del oído, cuando estamos trabajando en la carretera con mucho ruido. Ya veremos luego las medidas y los EPIs y todas estas cosas. Riesgo laboral grave e inminente. Esto es muy importante, esta definición. Aunque lo dice todo su definición, que es un riesgo grave e inminente. Un riesgo grave e inminente es un riesgo que va a suceder ya o muy pronto. Y que puede suponer un daño grave, ¿verdad? Por eso se dice grave, ¿vale? En el caso de exposición a agentes susceptibles de causar daños graves a la salud de los trabajadores, se considerará que existe un riesgo grave inminente,
cuando se vea que sea en un futuro muy próximo, inmediato, ¿no? Una exposición a dichos agentes y que los daños evidentemente sean graves. Aquí voy a hacer un paréntesis cuando hablando de grave e inminente con lo que es el derecho del trabajador en aspecto de riesgos laborales. Porque la mayoría de lo que vamos a hablar es obligaciones, no nos engañemos, cuidado que luego no nos engañemos en alguna pregunta. ¿Cuál es el derecho del trabajador en riesgos laborales? ¿Colaborar con el empresario? Eso es una obligación. ¿Utilizar bien las máquinas? Eso es una obligación, un derecho, ¿no? Sí. ¿Ponerse los EPIs y seguir las instrucciones? Obligación. ¿Hacer los cursos de formación? Obligación. Derecho es paralizar el trabajo si él observa un riesgo grave e inminente. Si se percibe el trabajador un riesgo grave e inminente, puede paralizar el trabajo. Parar. Ese es el derecho que tiene. ¿Vale? Lo demás son obligaciones y de su responsabilidad. Como trabajadores, sigamos las normas, utilicemos bien los medios que tenemos, que para eso nos lo pone la ley, que es un mínimo indispensable, y no solo la ley, sino luego los convenios colectivos en facetas de riesgos laborales que profundizan en nuestro sector. En el sector bancario, en el sector agrícola, en el sector pesquero, en el sector de los transportes, etcétera. A ver, procesos, actividades, operaciones, equipos o productos, y ahí viene la palabra, potencialmente peligrosas o peligrosos. ¿Qué son actividades, operaciones, productos potencialmente peligrosos? Son los que en ausencia de medidas preventivas, ¿qué pueden hacer? Pueden provocar un daño o perjuicio en la salud de los trabajadores. Exactamente, sino en esas actividades, en esos productos, en esa maquinaria, en eso que manejamos. Son potencialmente peligrosos, son los que si no adoptamos las medidas no preventivas, sí, pueden suponer un peligro para nosotros, para nuestra salud y nuestra integridad física, ¿no? Sí. Equipo de trabajo, definición importantísima, algunas veces se confunde con no el equipo de trabajo sino con los EPIs y lo que nos ponemos, no. El equipo de trabajo es máquina, aparato, instrumento, instalación que nosotros utilizamos al trabajar, ¿no? Sí. Eso es nuestro equipo de trabajo. En una oficina, equipo de trabajo, el ordenador, la impresora, la fotocopiadora, ¿no? El escáner, que ya lo hablamos. Pero claro, a lo mejor un transportista, su equipo de trabajo fundamental, que es en un transporte, un coche, una furgoneta, un camión, un autobús, un chofer, ¿no? Sí. Cuidado, ahí es peligrosísimo, hay un riesgo de accidente. Ahí fijaros ese sector que pues tienen que adoptar las medidas para evitar esos accidentes, ¿no? Por ejemplo, no beber antes de coger el coche, la furgoneta. Eso es una responsabilidad que tiene, sí. Ponerse el cinturón de seguridad, llevar la velocidad que tienen que llevar, etcétera, etcétera. Descansar cada 2 horas, ¿no? Sí. Eso es obligación, del trabajador. Son medidas para su salud, para su bienestar, pero es su obligación. Ya hemos dicho que el derecho que tienen es cuando es un riesgo. ¿Cómo era el riesgo? Grave e inminente. Paralizar su trabajo sin que nadie le pueda recriminar nada, ¿vale? Sí. Equipo de trabajo, máquina, aparato, instrumento, instalación, utilizado en el trabajo. Condición de trabajo. Pues las condiciones de trabajo es la característica del trabajo que puede tener influencia significativa en los riesgos, ¿no? Sí. Por ejemplo, las características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y demás útiles existentes en el centro de trabajo. Las características, por ejemplo, condiciones de trabajo, el que está trabajando en una planta química con productos químicos, ahí tiene un riesgo más grave e inminente, ¿verdad? Sí. La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo, o la concentración de los mismos, lo que hemos dicho, centrales nucleares, minas, plantas químicas, pues en estas plantas, industrias de la medicina, industrias de los aerosoles, industrias de los abonos, de los fertilizantes.
los procedimientos para la utilización de los agentes citados anteriormente. ¿Cómo lo utilizamos, no? A ver, utilizarlo en ese sentido común que se va a usar bien, porque usarlo mal... No, al trabajar me refiero. ¿Cómo manejas esos productos químicos? ¿Cómo manejas, qué voy a decir, en una central nuclear? Ya no son químicos, sino nucleares, ¿no? Etcétera, ¿no? Cuidado. Y luego, ni que decir tiene que si no usáis los EPIs, pero luego denunciáis al jefe, mucho cuidado. No, eso no es nuestra responsabilidad. Nos dice que no solo lo vamos a utilizar bien, todo a nuestra disposición, es decir, equipo de trabajo, sobre todo el equipo de trabajo, que acordaros, es las máquinas, instalaciones, todos los dispositivos, con lo que nosotros trabajamos habitualmente, ¿verdad? Sí. Y por último, el equipo de protección individual, que es el EPI. Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador que le protegen de los riesgos que pueden amenazar su seguridad o salud. Como puede ser, pues eso, el mono que usa, yo siempre os acuerdo del EPI cuando la pandemia, ¿no? Que iban con su mascarilla, con su cascos, con su tal. Otros llevarán casco, llevarán auriculares para evitar gafas, zapato adecuado, que no resbale. O sea, esos son los EPIs, es lo que nos ponemos y llevamos para minimizar los riesgos. Pero el EPI no es el equipo de trabajo, el equipo de trabajo es con lo que trabajamos, no lo que nos ponemos, ¿vale? Es decir, EPI lo que nos ponemos, equipo de trabajo con lo que trabajamos, ¿vale? ¿Qué más podemos decir? Estas son las definiciones más evidentes. Acordaros que la ley de protección al trabajo, de prevención de riesgos laborales, es mínimo indispensable. Es una ley, salvo para la policía, el ejército, etcétera, es una ley que te da los mínimos, pero que cada convenio colectivo en cada sector tiene su convenio, se tiene que complementar con medidas relativas a ese sector, ¿vale? ¿Qué más podemos decir antes de profundizar? La ley de prevención de riesgos laborales debe cumplir las siguientes obligaciones. Velar por la salud y seguridad, acordar las palabras salud y seguridad del trabajo en aquellas personas que pueden verse afectados por cualquier tipo de riesgo. Usar de forma adecuada, esto es obligación del trabajador, acordaros, el empresario, el responsable de las administraciones públicas tiene que llevar a cabo, poner a disposición todas estas medidas, todos estos equipos, él lo pone a disposición, ¿verdad? Sí. Por la ley y por el convenio. Es su obligación, pero el trabajador debe cumplirlo. Yo siempre digo lo mismo. El empresario lo pone a disposición, pero luego, si lo utiliza bien o no, es cuestión de cada trabajador. Si se quiere perjudicar la salud o no. Cuidado, no solo es que se quiera perjudicar y que se arriesgue su salud, ¿no? Es que esto es una ley. El incumplimiento por parte del trabajador de estas medidas o el mal uso de las medidas es sancionable. O sea, se le puede sancionar y se le puede expedientar, ¿verdad? Sí. O sea, que no es que diga, pues tú sabes, no. Se le puede sancionar y expedientar por no hacerlo, ¿no? Sí. Hay que usar de forma adecuada el equipo de trabajo, aparatos, máquinas, herramientas, equipo de transporte y en general todos los instrumentos que se requiere para llevar a cabo su labor profesional, ¿vale? Vale. De manera adecuada. Utilizar de forma correcta los medios y equipos de protección, como los EPIs, que nos ponen a nuestra disposición. Utilizar los dispositivos de seguridad. Antes hemos hablado en un conductor del cinturón de seguridad, en alguien que está trabajando de albañil en los arnés para que no se puedan caer. Los elementos de seguridad. Aunque a veces sean incómodos los cascos, que a la gente que le molesta, hay que usarlos. Informar inmediatamente a los supervisores o jefes de cualquier situación susceptible de entrañar un riesgo. Si se percibe algo anómalo,
o peligroso, avisar a nuestro supervisor inmediatamente. Cumplir con las obligaciones establecidas por las autoridades competentes y cooperar con el empresario, el responsable de las administraciones públicas, colaborar siempre en el cumplimiento de las medidas de la ley y de los convenios y de que se pongan a nuestra disposición todos los medios y nosotros utilizarlos correctamente, ¿no? Sí. El incumplimiento, lo que hablamos, el incumplimiento del trabajador, esto es ley, por el incumplimiento por parte de los trabajadores tiene consideración de incumplimiento laboral, ¿vale? Las empresas también existe una serie de obligaciones, ya lo hemos visto, como por ejemplo el seguro. Siempre todas las empresas o administraciones públicas tienen que disponer de un seguro para el trabajador, ¿vale? ¿Y si no lo tienen? Sí, lo tienen. Esto es obligación porque es denunciable y además los inspectores es lo primero que van a el seguro. Obligación de la administración pública, de las empresas, cumplir la ley, poner a disposición de los trabajadores todas las medidas y todos los medios y todos los instrumentos para evitar los accidentes. Obligación del trabajador, cumplir todas las medidas, utilizar bien el equipo de trabajo, utilizar bien los equipos de protección individual, utilizar bien las medidas de seguridad que tenemos, avisar de cualquier anomalía, colaborar con los empresarios y supervisores y responsables, colaborar, porque el trabajador que incumpla es sancionable, experimental, tiene consideración, ya lo hemos dicho, de incumplimiento laboral. ¿Estamos? Importantísimo y muy concienciados y muy mentalizados de estas cosas. Vamos a ver más cositas, a repasar más, porque es muy interesante este tema. Cualquier trabajo, repito, cualquier trabajo. Algunos dirán, joder, es que el mundo de la construcción, el mundo de la agricultura, el mundo de la navegación, claro, pero el mundo de la oficina, el sector, son sectores. El sector administrativo, hay sectores que parece que no tienen riesgo, pues todos tienen su riesgo laboral, porque el trabajo es una ocupación que acarrea riesgos para los trabajadores y las trabajadoras. Aunque no sea un accidente grave, puede ser enfermedades. El estar delante de un ordenador puede ocasionar enfermedades de la vista. Hay que tener pantalla protectora, pantalla antirreflejos, eso son medidas que tiene que poner el empresario y utilizarlos el trabajador, claro, ¿no? El trabajador, pues estar a la distancia adecuada, no acercar, o sea, cumplir, ¿no? Sí. Importante la formación. Vamos a hablar también de la formación. La formación, los cursos de formación son importantísimos en todos los trabajos, para todo que hagamos, ¿no? Nos incorporamos a un trabajo, curso de formación. Nos cambian en el trabajo de función, curso de formación. Vamos a hacer otras tareas, curso de formación. Pues igual que hacemos esos cursos de formación para hacer bien nuestro trabajo, hay cursos de formación obligatorios en calidad de riesgos laborales. Todos estos cursos, acordaros que hay que hacerlos preferentemente, mirad la palabra, preferentemente en horario laboral. Si no pudiera ser, se hará en horario no laboral, pero esas horas se reducen de su trabajo. Nunca se reduce el sueldo y nunca se le va a obligar al trabajador a trabajar más, ¿vale? Es de obligatorio cumplimiento la formación y la responsabilidad del empresario o del responsable de administraciones públicas poner a disposición estos cursos, promoverlos y animar a los trabajadores a hacerlos, igual que es obligación del trabajador hacerlos con la conciencia y la mentalización de cumplirlos. En cualquier trabajo hemos dicho que hay riesgos de que te pueda ocurrir cualquier tipo de lesión, de enfermedad, o sea, salud y seguridad, ¿verdad? Sí. Que puede ser hasta los propios edificios. Un edificio debe estar o instalación u oficina en perfecto estado de conservación y de mantenimiento. No puede ser de que esté el techo
medio destruido, que las instalaciones eléctricas estén deterioradas. No, todo eso. A ver, ¿qué hemos dicho? Si observamos la mínima anomalía en nuestro trabajo, avisar siempre a nuestro supervisor y de carácter inmediato de que eso se tiene que subsanar. La ley, como hemos dicho, dice que se garantiza la participación y la información en estas medidas de todos los trabajadores. Todos los trabajadores tienen que conocer y participar en estas medidas de prevención, ¿verdad? Sí. Se proporciona al empleado o trabajador la formación suficiente, que tenga los conocimientos de cómo trabajar de manera segura, cómo utilizar los EPIs, cómo utilizar el equipo de trabajo, ¿verdad? Sí. Está implicado todo el personal. Es que muchas veces nos confundimos. Riesgos laborales, empresario, responsables administrativos de las administraciones. No, todos, hasta el último trabajador, tiene que estar involucrado, ¿vale? Adaptar, por supuesto, adaptar a los trabajadores que tengan determinados problemas de salud al trabajo más oportuno, ¿no? Sí. Se harán simulacros, acordaros, simulacros que siempre hacemos en el colegio, en el instituto, simulacros de incendio. Se harán simulacros de prevención de riesgos laborales. Sí, el simulacro es el que te dejaba con la oreja con pitidos durante todo el día. ¿Cómo tiene que ser el pitido en un incendio? Hombre, hasta ahí llegamos que tiene que ser continuo. Continuo, perfecto. Buena respuesta. Pero que de ahí a que te rompa la oreja hay un cierto... Entonces, como resumen, vamos, la obligación ¿cuál es para ti el resumen de la obligación del empresario o el responsable de administraciones públicas? Pues poner a disposición los equipos de protección y asegurarse de que se utilizan bien. Sí, los equipos y de todas las medidas y todas las actividades. Hacer simulacros, todas las actividades que permitan una seguridad, ¿no? El telefonillo. Vale, pero sí, lo va a dejar. Bueno, y después de un corte, vamos a ver algunas cosillas más. Sí, vamos a proseguir. No antes sin recordar, que se nos ha olvidado, nos vas a recordar, Álvaro, que este fin de semana tenemos especial. Sí, básicamente porque muchas veces yo leo las cajas de comentarios, sobre todo las de iVoox, y gente que no me sigue, que le recomienda a iVoox el podcast, pues dice, sí, Álvaro, es que lo voy a hacer, sobre todo en iVoox me pasa, pero luego yo no sé si de verdad lo que estáis comentando lo estáis haciendo. Pues cada último fin de semana vamos a hacer un especial. ¿Para qué? Para yo comprobar, para yo ver si de verdad lo que estáis comentando lo estáis haciendo, porque no vale plantar en el especial Nochevieja que leí un montonazo de comentarios en el momento que se publicó. Yo creo que fue el episodio con más comentarios, aunque alguno lo utilizase para echar la siesta. En el especial Nochevieja, justo cuando iba a empezar Mota, en iVoox fuimos los más escuchados. Así que cortamos y seguimos. Sí, efectivamente, vamos a hacer este especial. Colaboraré con mucho gusto para recordar. Yo lo que voy a hacer es recordar entre nosotros, luego cada uno lo escucha y reflexiona en su casa. Entre nosotros, por ejemplo, este fin de semana, sí estamos cumpliendo nuestros propósitos de final de año para este 2024. Es un mes nada más, enero. Pero a ver, en enero, que siempre hay cositas, ¿no? Y siempre hay cositas que recriminarnos a nosotros mismos. Sí, ¿no? porque hay cositas que podemos cambiar. Sí, que tenemos la idea, pero que aunque llevemos una buena línea, sí, hemos tenido algún tropezón a dar, ¿verdad? Sí. Pero como siempre no vamos a hablar de las cosas malas, vamos a simplemente decir, pues no ha sido lo perfecto que queríamos, he fallado un día, he fallado 2 días. Pero que fallar, que si está una familia en casa escuchándonos y hay un padre que dice, es que hasta que no se ponga mal, que no se lo tome a mal, porque fallar no es malo, fallar de hecho es bueno, para poder ver
qué he hecho mal y cambiarlo. Claro, y eso es lo que vamos a ver, y esos pequeños fallitos que hemos tenido nosotros, ¿verdad, Álvaro? Lo vamos a subsanar, y lo tienes claro, ¿no? Sí. Bueno, vamos a seguir, y antes del corte, me estabas diciendo, para proseguir, las obligaciones que tú crees que tiene el empresario de la empresa privada o el responsable de las administraciones públicas en nuestra empresa pública española. Sí. ¿Qué obligaciones teníamos? Pues teníamos, para repasar, teníamos que el empresario tiene que adoptar las medidas de protección necesarias, es decir, que si yo estoy en un ordenador ponga un filtro de luz azul, por supuesto, porque la luz azul para los ojos es muy dañina, un filtro antirreflejo, etcétera, etcétera. Pero también tenemos que hacer simulacros para ver que todas estas medidas, todo esto funciona. Es decir, hacer un simulacro de incendio, hacer un simulacro como que se cae el edificio para ver qué tal salimos. Ojo, con hacer simulacros no quiero decir salgo, cojo y salgo pitando. No. Efectivamente, básicamente quiere decir que la empresa tiene la obligación por ley y por su convenio colectivo de proporcionar esas medidas, esas actividades para evitar disminuir lo máximo posible, porque a veces no se puede evitar al 100% los riesgos laborales. Se os olvida, es decir, poner primero, trabajar estrechamente con los trabajadores, es una colaboración empresario-trabajadores, responsables, todo tipo, es promover esa colaboración, poner las medidas necesarias, los equipos necesarios, lo que no esté bien corregirlo, toda esa es su obligación, promover esos cursos de formación, ayudar a los trabajadores, pero ahora vamos a ver la otra parte, la obligación de los trabajadores, que ya las hemos visto varias veces y que las vamos a resumir. El deber de autoprotección, es decir, de su seguridad, supone el cumplimiento de todas las medidas de prevención que tiene a su disposición, atender a su formación y a las instrucciones que le da su supervisor, y en algunos sitios que es muy grande, habrá un jefe de intervención, un jefe de seguridad, etcétera, ¿verdad? Sí. De eso, de autoprotección, con cumplir las medidas, utilizando bien el equipo de trabajo, utilizando bien el equipo de protección individual, el deber de colaborar, ¿no?, con la empresa, con la administración pública, en todo lo que se le indique, colaborar, siempre colaboración entre todos, Evidentemente, lo que hemos dicho, usar adecuadamente máquinas, aparatos, o sea, esto ¿cómo le llamábamos? Equipo de trabajo. Utilizar la protección que lo llamamos equipo de protección individual. Informar, acuérdate, informar inmediatamente a tu supervisor acerca de cualquier anomalía, cualquier avería, cualquier situación que suponga un riesgo inminente. Para las dos palabras, ¿para qué? La seguridad y la salud. Correcto. Y colaborar siempre con la empresa. Vamos a poner ejemplos. Venga, ya esto es lo genérico. Vamos a poner ejemplos. Antes hemos hablado así un poco, por ejemplo. Estamos en un local con escaleras. ¿Qué ponemos en los escalones? Pues, por lo menos, una pegatina de estas como si habéis estado en parques como Disney, en las estaciones, habréis visto que ponen una pegatinita así con franjas amarillas y negras. Franjas amarillas y negras, tanto en las escaleras como en los techos, que no sean muy altos, que podamos darnos con la cabeza. Por ejemplo, una puerta cristalada, o una puerta cristalada, o una cristalera grande. Imagínate que hay una cristalera grande como ventanales, que tenemos que poner pegatinas a 1,10 y a 1,60 para que veamos que efectivamente es una superficie cristalada y la podamos ver y no nos podamos tropezar, ¿no? Ejemplos. Manipulación de cargas. Esto es muy importante, lo hacemos en todos los trabajos, hasta en la oficina. En la oficina hay un archivo y siempre hay personas que se encargan del archivo, que a lo mejor un día llevan una carpeta, pero a lo mejor otro día tienen que llevar cajas muy grandes llenas de archivadores, cuidado. Manipulación de cargas,
Esto produce enfermedades o lesiones de espalda, de cuello, de cervicales, de brazos, de piernas. Mucho cuidado. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué medidas? Pues en igual de que el trabajador levante 5 kilos, poner una máquina que lo levante. ¿Cuál es la masa que podemos manipular manualmente? Yo diría 3 kilos. La máxima 3 kilos, estipulado por ley, efectivamente. A partir de ahí, siempre nos tienen que poner a disposición, el empresario, el responsable, es el que pone a disposición de estas medidas de una máquina, de una máquina o de estas que llevan para llevar cajas, para llevar peso, y utilizarla convenientemente. Pero bueno, vamos a ver las cargas que nosotros vamos a manipular manualmente. No nos agachamos torciendo, por ejemplo, la espalda, no. Es mejor agacharse, en igual doblar la espalda, agacharse y cogerla, ¿vale? Porque es importante levantar la carga siempre con la espalda recta. Por lo tanto, utilizamos la fuerza no de la espalda, de las piernas. Los brazos deben mantener la carga suspendida cerca del cuerpo, no lejos, porque si llevamos así lejos nos va a suponer un mayor esfuerzo. Cerca. Las cargas sean más pesadas, que hemos dicho que hemos puesto en 3 kilogramos, deberán ser manipuladas por medios mecánicos, carros, carretillas o cualquier aparato que nos ayude a llevarlos. Cuando tengamos que utilizar estos carros o carretillas, el brazo totalmente estirado, para evitar cualquier tipo de lesión. Pues has visto cómo manipular las cargas. Una de las cosas más curiosas que me parece que yo siempre hacía es que me agachaba, o sea, doblaba la espalda para coger la carga. No, hay que ponerse como en cuclillas para levantarla mejor, porque la parte del cuerpo que más va a sufrir va a ser la espalda. Hay que protegernos la espalda y los brazos. Vamos a hablar de incendios, que es algo también que puede suceder en todo sitio, en todo lugar y en todo trabajo. Aunque digáis que no. En cualquier sitio. Ya sea una oficina, ya sea en el campo, ya sea en una furgoneta, ya sea en cualquier sitio que estemos trabajando. La prevención de incendios, evidentemente, ¿qué significa la prevención de incendios? Pues aplicar una serie de medidas para que no existan estos incendios, es decir, actuar antes. Pero sí, la prevención de riesgo en el caso del incendio es que se va a producir el incendio. Entonces, ¿qué medidas tomamos en el caso de que exista un anterior también? Vamos a tener medidas en el caso de que suceda esto, ¿no? Sí, lo primero, si estamos en un edificio, salir tranquilamente, en orden y silencio. No. Porque muchas veces, muchos me comentáis, salgo corriendo y se acabó. No, de lo básico, tranquilidad, nada de paranoias, nada de ataques de pánico, tranquilidad, despacio, sin prisa y sin pausa, en orden, salir de los edificios. Hay que mantener los edificios, vamos a hacer eso ya cuando ha sucedido, ¿verdad? Sí. Pero antes, medidas preventivas, prevención antes de que suceda el incendio, ¿qué podemos hacer para evitarlos? Mantener las áreas de trabajo libres de basura. La basura y los residuos son un foco muy importante de incendios. Una pregunta que de los comentarios, y es, si pasa de verdad un incendio, antes de salir, ¿cojo mis cosas o las dejo atrás? Contéstanos tú. Yo creo que las debes dejar atrás, porque ¿qué prefieres? ¿Coger tus cosas y quedarte ahí dentro? ¿O salir y las cosas materiales no pasa nada? Claro. Se pueden volver a comprar. Claro. Prevalece nuestra salud y nuestra seguridad. Da igual lo que tengamos en la oficina, el valor que tenga. Da igual el valor. Nos da igual completamente. No cogemos ni llevamos nada con nosotros, ¿vale? Pero vamos a seguir. Mantener las áreas de trabajo libres de basura,
comprobar el equipo eléctrico, las instalaciones eléctricas. Ese es el mayor riesgo de incendio muchas veces. Ojo, cuidado. Las instalaciones eléctricas, ¿vale? Porque la instalación eléctrica no la cambio porque no va a pasar nada. No, repito, no pasa nada hasta que pasa. Revisión periódica de las estaciones eléctricas, no sobrecargar los interruptores. Cuidado con esos ladrones de 18 entradas. Cuidado con los olores extraños donde hay un equipo eléctrico, los olores, cuidado. Es decir, si olemos algo que se parezca a humo, inmediatamente desconecta la fuente de alimentación y avisa. Las bombillas y fuentes de luz siempre con protección, a ser posible. Lámparas no estar sueltas, proteger muy los cables, etcétera. Esto es antes, para evitar el incendio, ¿verdad? Sí. Vamos a ver los riesgos cuando hay, cómo podemos la prevención de nuestra seguridad y salud cuando se produce el incendio. Ya, primero intentamos que no suceda, pero vamos a suponer que sucede. Que no puede ser, que ha pasado. Pues directamente, lo que hemos dicho, mantenemos la calma. Calma, esa es la palabra, calma. No, todo lo que digamos va a ser adornar esta palabra. Cuando se un incendio, calma. ¿Vale? El primero que detecta, igual que cuando detectamos cualquier anomalía, cualquier avería, cualquier imperfección que haya, avisamos a nuestro supervisor. En el caso de incendio, avisamos y damos la alarma. En todos los lugares hay una alarma continua. Cuando escuchamos la alarma, dejamos inmediatamente lo que estamos haciendo. Me da igual que me falte, esté haciendo un trabajo de 5 horas y me falte una línea, lo dejo inmediatamente. Y salgo fuera en orden, silencio. Desconecto los aparatos, o sea, lo dejo lo que estoy haciendo, lo desconecto y salgo. Y salgo. Pero siempre con calma. Rápido, pero con calma. Quiero decir, que no, corriendo no. No, porque es que encima si corres se puede formar una aglomeración de gente y puede ser peor. Claro, las avalanchas son peores. No, vamos a matizar esto un poquito, porque la palabra clave es calma. Y hay que mantener calma, pero hay que ser rápido. Rápido no significa correr, es que la gente confunde. Rápido es, pues eso, rápido desenchufo, me muevo andando, pero rápido, sin detenerme, pero no corro, no me pongo nervioso, no entro en pánico. Según voy saliendo, aviso a los compañeros que a lo mejor no se han dado cuenta, aviso a todas las personas, me alejo de las puertas que están calientes, porque eso significa que el foco está ahí, ¿no? Sí. Por supuesto no llevamos nada, ya lo hemos dicho, por muy valioso que sean nuestras pertenencias. Vale más nuestra vida que lo que llevéis. Nuestra seguridad, mucho más. Dejamos todo atrás. Si vemos, muchas veces el fuego, que es peligrosísimo, nos centramos en lo que es el fuego. No, hay otra parte importantísima que causa muchos problemas en un incendio, que es el humo. Si hay mucho humo, intentamos caminar agachados. Y si podemos y tenemos un pañuelo, nos tapamos boca y nariz. Porque, lo de agachados es muy importante, cuidado, Porque claro, si respiráis humo, luego las consecuencias pueden ser peores. Lo de ir agachados, si hay mucho humo, es muy importante, no es una tontería, para no inhalar el anhídrido carbónico que se desprende de un fuego. Ya en el caso de que el fuego nos alcance y podamos tener parte de nuestra ropa que arda, no corramos, nos echamos al suelo y rodamos, hacemos la croqueta, ¿no? Rodamos sobre nosotros mismos. Bueno, si hay mucha gente que dice, te cojo el extintor y te echo sobre la ropa. Hombre, si tenemos un compañero al lado con un extintor, hay que hacerlo. Es decir, si en un incendio salimos tranquilamente, pero hay que buscar los elementos de seguridad que tenemos, y uno de ellos son los extintores. Buscamos los extintores y los usamos correctamente, ¿vale? Si nos encontramos atrapados en una sala, cerramos las puertas, todas las puertas, Si salimos tranquilamente, hemos conseguido salir del edificio, detectamos que puede haber personas dentro porque las echamos de menos, avisamos al equipo de evacuación
o al jefe de mantenimiento o a nuestro supervisor, a quienes tengamos que avisar, ¿vale? Bueno, como hablamos la otra vez, simplemente rápidamente, por otro ejemplo, terremoto, no es el caso de España, países como Japón, lugares como la costa oeste de América, que son propicios hasta a los seísmos, a los terremotos. También con calma. Sí, es lo mismo, lo que pasa es que, bueno, es otro procedimiento de actuación. Es de otra naturaleza el riesgo, pero bueno, lo que hay que hacer es... evitar puertas y ventanas, por ejemplo. Efectivamente, lo primero, apagar luces, desenchufar aparatos, grifos, gas. Si estás dentro del edificio no salgas, no utilizar nunca el ascensor, en fuego tampoco, cuidado, si hay fuego no utilizar el ascensor, no correr, calma, buscar estructuras fuertes y ponerte debajo de ellas, proteger la cabeza. Y si estás en la calle, alejarte de los edificios, evidentemente, muros, postes eléctricos, cristales, cornisas. ¿Semáforos también? Sí, y hay que caminar hacia lugares abiertos, sin correr y teniendo cuidado de que pueda haber tráfico, ¿eh? Si estás en un vehículo, paramos en un lugar que entendemos seguro, por ejemplo, unos aparcamientos, una explanada, un sitio grande, poner la luz de emergencia y quedarnos dentro tranquilamente. Vale, y ya vamos a volver a repasar. Nos repetimos, pero es que es muy importante. Es que este tema yo lo tengo grabado a fuego, es muy importante. La salud y la seguridad de los trabajadores es lo primero. Es lo primero. Y es responsabilidad, siempre lo que hemos dicho todo este podcast, de lo empresario y del responsable de administración pública. Claro que sí, porque son los encargados de facilitarnos, de poner a nuestra disposición esas medidas, esos equipos, esos elementos, esa formación. Nos tiene que poner a disposición, pero es nuestra responsabilidad y nuestra obligación, es nuestro deber, porque ya hemos dicho que conlleva graves sanciones e incumplimiento laboral. Sanciones y expedientes. O sea, no nos vamos de rositas si no cumplimos, no nos trabajamos bien con nuestros equipos, no colaboramos, no nos formamos, no nos ponemos los EPIs, no utilizamos la maquinaria correctamente. Son sanciones, ¿verdad? Sí, ya no es solo de que, bueno, no me lo pongo, pero porque es mi decisión. Pero es que esa mala decisión, sí, pues puede ser sancionable, porque es una ley, no es una norma de cada empresa. No sé si me explico bien. Claro. Y repasamos equipo de trabajo. Hemos dicho que era el equipo de trabajo. Pues el material con el que estamos en nuestro trabajo. Sí, maquinaria, instalaciones, herramientas, materiales, sustancias, con lo que trabajemos, todo eso, ¿vale? Vale. Hay que ser más concreto, decirlo todo. Y vamos a hablar del equipo de protección individual, más conocido como EPI, que como su nombre indica es individual, es como un uniforme de trabajo para que a veces es incómodo, pero lo tenemos que ponérnoslo bien puesto y todos los accesorios que tenga para nuestra seguridad. Evidentemente, en la mayoría de los casos puede ser vestuario laboral y otros casos son accesorios o las dos cosas. Por ejemplo, aparte de nuestro traje, ¿no? Puede ser gafas, tapones para los oídos, cascos, chalecos reflectantes para que nos vean, sobre todo si trabajamos en las carreteras o aeropuertos, guantes si vamos a manipular cualquier tipo de sustancia o herramientas que nos puedan causar heridas, calzado antideslizante para no resbalar, y la ropa tiene que ser específica de cada trabajo para evitar cualquier tipo de riesgo. Sí, ya lo vimos cuando nos confinaron y después volvimos a la nueva normalidad, que nos pusieron mascarillas. Efectivamente. Ejemplo, vamos a hablar que lo tenemos muy reciente la pandemia y los famosos EPIs de los sanitarios que corrían un grave riesgo laboral. Pues para la prevención de ese riesgo laboral, que era el contagio del virus, pues disponían de un traje plástico de arriba abajo, con el calzado plástico, los guantes por supuesto, la mascarilla, gorro, pantalla delante de la cara, todo ese equipo, ¿verdad?
Sí. Bien, para terminar todo esto, hemos dicho que el empresario pone a disposición todas esas medidas, formaciones, actividades, para evitarlo. Los trabajadores lo tienen que utilizar bien, formarse, avisar de cualquier anomalía, siempre avisar inmediatamente, la formación, utilizar bien el equipo de trabajo, los equipos de protección individual, colaborar entre los trabajadores, colaborar con los supervisores, colaborar con los empresarios, todo. Y una de las, aparte de todas las medidas de maquinaria, de accesorios, de EPIs, de medidas de seguridad que ponen los empresarios, en cada trabajo, también vamos a ver, muy importante, las señales que hay que poner en todas las instalaciones, edificios, oficinas, las señales, que deben ser atraer la atención siempre, o sea, que la veamos y no pasemos de largo, que sepamos que está ahí. Por ejemplo, la señal de un extintor, una señal con extintor. La señal que hemos dicho antes, negra y amarilla, de escaleras, de techo bajo, de las cristaleras. Que se vea bien. Atraer la atención. Y El significado de esas señales las tenemos que conocer con antelación, evidentemente. No llegar y ver esas señales, sino saber de qué son. Para eso también está la formación, por eso es importantísimo la formación. Su interpretación tiene que ser clara e inequívoca, no puede dar a interpretaciones, es decir, es que esto puede pasar, no, esto es así, ¿verdad? Sí. Ha de ser posible su puesta en práctica, lógicamente. La señalización no elimina el riesgo, evidentemente, lo que hace es complementar todas las medidas de seguridad. Es una señal visual de donde tenemos un peligro, de donde tenemos un accesorio que nos puede ayudar. Hemos puesto ejemplo el extintor o una manguera de agua, o donde tenemos algún instrumento o algo a evitar o a tener cuidado, como unas escaleras, ¿verdad? Sí. Las señales, por ejemplo, de salida, de emergencia, es muy fácil, es como un señor que va a salir por una puerta, ¿no? Sí. La salida de evacuación, igual. ¿Dónde están los equipos de salvamento? Los botiquines, por ejemplo. Siempre un botiquín, siempre en todos los locales de trabajo hay un botiquín o varios y siempre están señalizados, ¿verdad? Suele ser con una cruz, ¿verdad? Una señal de una cruz. Luces en el suelo o en las paredes en sitios potencialmente oscuros, antes de que se dé la luz, que haya como unas pequeñas luces como en los aeropuertos, ¿verdad? Sí. ¿Dónde están los pulsadores de alarmas? Que es como un círculo, ¿no? Son señales rojas, los extintores, señales de alarma, la boca de incendios, los ascensores, ¿verdad? ¿Dónde hay puertas sin salida, ¿no? Para que no nos vayamos por allí. Por supuesto, flechas dirigiéndose a la salida o salida de emergencias, ¿no? Todas estas señales son importantísimas. Por lo tanto, vamos ya, para terminar, a hablar de estas señales. Hemos visto las más evidentes. En cuanto vamos a un local o una administración pública, vamos a las dependencias de una administración pública, como ciudadanos, a pedir una información administrativa general porque nos interesa unas oposiciones o nos interesa unas subvenciones o la utilización de un polideportivo, ¿no? Cuando llegamos a un edificio o a de una administración pública o de una entidad privada, entramos a un banco o a una tienda, siempre vemos señales. Es de obligatorio cumplimiento, tienen que estar estas señales. Tiene que haber salidas de emergencia y salidas de evacuación. En muchos casos pueden ser hasta por las ventanas. Tienen que estar señalizadas, ¿no? Estas salidas. Las salidas del recinto, planta o edificio tendrán una señal, excepto en edificios de uso residenciales o sea, viviendas, que no hace falta por la salida por nuestra casa, ¿no? Sí. Pero en cualquier edificio que no sea una vivienda, tiene que tener estas señales de salida. Cuando se trata de recintos cuya superficie no exceda de los 50 metros cuadrados, que es muy pequeño, serán fácilmente visibles.
Si no, pues hay que poner, y además, si es necesario, poner varias. Siempre tiene que haber una salida de emergencia, bien rotulada, bien etiquetada, ¿verdad? Que se vea bien. Debe disponerse señales indicativas de dirección de recorridos, por allí a la salida, por allí a los despachos, por allí a los baños, ¿no? Estoy pensando, no os penséis que hemos parado. Por ejemplo, pasillos, bifurcaciones, escaleras, diferentes plantas, ¿vale? Plantas bajas, plantas de arriba. Lugares, hemos dicho, lugares sin salida, es muy importante, hay sitios que no tienen salida. Bueno, estos ya son datos muy técnicos, si se nos queda en la cabeza una idea, pues lo podemos tener, que es el tamaño de las señales. Hablamos en milímetros, 210 por 210 es un cuadrado. Cuando la distancia de la señal no esté de 10 metros, 420 por 420, cuando esté de 10 a 20 metros, para que se vea, y 594 por 594, cuando la distancia de observación de esas señales estén entre 20 y 30 metros. Bueno, son datos muy técnicos, tampoco lo vamos a reflejar estos datos porque creo que no van a ser pertinentes para lo que estamos viendo. Y bueno, pues ya como resumen, decir que es importantísimo los riesgos laborales. Esta última parte, que la habíamos un poco dejado casi de lado porque estamos pensando en la salud y la seguridad, en los, fíjate, y más en cuáles son los riesgos que más tenemos que atender. Los riesgos graves y inminentes. Es decir, cuando un riesgo, cuando ese riesgo se va a producir ya. Efectivamente, entonces nos estamos pendientes de todos estos. ¿De qué? Pues de nuestro equipo de trabajo, sobre todo. Nuestro equipo de trabajo es la maquinaria. Si estamos en una empresa maderera, pues hay grandes sierras que cortan los troncos, que cortan la madera, mucho cuidado, porque se pueden hacer. Pues toda esta maquinaria o instrumental que usamos, porque puede ser peligroso. Un pescadero está con grandes cuchillos que necesita cortar. Todo esto instrumental, toda esta maquinaria, usarla con mucho cuidado, conocerlo bien por la formación, con mucha responsabilidad, atendiendo a todas las instrucciones, pues las maquinarias, los instrumentos, la materia con la que trabajamos. O sea, estamos trabajando, pues eso, con productos químicos, corrosivos, con alcoholes, aceites, cualquier tipo de productos, mucho cuidado, no solo la maquinaria, el instrumental, las sustancias, los edificios, en los que las instalaciones, cualquier anomalía avisar, acordaros a nuestro supervisor. Y lo que hemos hecho hincapié solo en el último tramo, que son la señalización. Atentos a las señales, conocer las señales en la formación, son muy intuitivas y muy evidentes, no hace falta estudiar. Nosotros vemos un extintor, sabemos un extintor, la alarma, sabemos que es la alarma, la salida de emergencia. Atentos a la señalización de los dispositivos que tenemos, ¿no? De seguridad, pero las señales de lugares peligrosos, sitios oscuros, escaleras, puertas bajas, puertas acristaladas. Mucho cuidado toda esa señalización. Con esto, pues concluimos este repaso a los riesgos laborales. Repito, es un tema que yo muy sensible para mí como trabajador, debería ser sensible para todos. Responsabilidad, acordaros que el no uso de las medidas que nos ponen a nuestra disposición, uso correcto, no sirve ponerse el EPI mal puesto. O no usar las gafas cuando estás soldando, que te pueden saltar chispas. O no utilizar las pantallas ante luz ultravioleta en los ordenadores. O no utilizar los guantes cuando manipulas sustancias peligrosas. Aparte de que pone en peligro tu salud y tu seguridad, y a veces hasta las de los compañeros, cuidado, supone una grave infracción laboral, que trae consigo expedientes y sanciones.
es por nuestra seguridad, cumplámoslo, colaboremos con todos los trabajadores, compañeros, jefes, interventores, responsables, directivos, con todo el mundo involucrado en esta ley, que acordaros que es un mínimo indispensable. La ley que pone a nuestra disposición el gobierno es lo mínimo, que luego cada sector tiene su convenio colectivo y en ese convenio colectivo hacer hincapié en la seguridad laboral, en las medidas de cada sector. Si estamos en la construcción, el convenio colectivo tiene que haber un epígrafe. Si quieres, si quieres 10 minutos para hablar de otras cosas, ¿no? Estos 10 minutillos, ¿no? Para desengrasar un poquito de este tema tan importante, que a lo mejor, claro, muchos diréis, es que me gusta más que habléis de Disney o de los Bermús. Claro, pero... O de la familia. Claro, pero hay que tener en cuenta que esto no estamos soltando palabras por soltarlas, porque nosotros queramos que sea así, ni vuestro jefe quiera que sea así. Es que es por vuestra seguridad. Es que es así. Y el mejor ejemplo, Disneyland París. Ahora, o Universal, que va más allá. Universal lo que hace es ponerte a disposición unos lockers como medio de seguridad, porque ellos han estudiado que se caen, sobre todo dispositivos móviles, se caen llaves, se caen de todo, y puede hacer, y al que está debajo le puede hacer daño. Pues, ¿qué hago? Pongo a disposición unos lockers que mientras yo esté disfrutando la experiencia, se puede quedar ahí, o en las atracciones de agua, en Orlando por lo menos, aún pagando, pero te los pone a disposición. Claro, es que estamos hablando del mundo laboral, del mundo del trabajo, que ya que estamos trabajando, trabajemos seguros, salud y seguridad en el trabajo. Pero como guest, como invitados, ya sea de un parque de atracciones, ya sea ciudadanos que van a la administración pública, ya sea que vamos a montar en un avión o en un autobús o en un tren, somos guests, somos invitados, somos usuarios, somos pues no somos los trabajadores, sino somos los clientes, entre comillas. También tenemos que tener las medidas de seguridad, saber la señalización de los edificios, ponernos el cinturón si vamos en un autobús o en un avión, lo que decía, si vamos a un parque de atracciones, respetar las normas del parque de atracciones, dejar las cosas en los lockers, no correr en los parques de atracciones, seguir las normas básicas. Y no hagáis como uno, que pasó en Epcot, que yo creo que le cazaron, que es que se levantó en Living with the Land a por un pepino y ya está. Famoso pepino de Epcot, ¿cómo es? Living with the Land. No sé si le cazaron, ya lo sabrás tú si lo han cazado o no. Sí, y fíjate la tontería, el sitio más maravilloso del mundo, prohibida la entrada de por vida a los parques de Orlando y Anaheim, o sea, Disneyland y Walt Disney World. Pero bueno, vamos a hablar de cosas más mundanas, más de juernes. Estamos en juernes, ¿no? Sí, porque aunque digan muchos viernes, por ejemplo, que es jueves, pues por ejemplo, en el conservatorio de aquí de Guadalajara hay gente que los viernes libra. Bueno, pues juernes, aunque trabajemos la mayoría los viernes, es un foco de aire fresco ya, una bocanada de aire fresco ya pensando en el fin de semana, y por qué no salir un poquito, ¿no? Y salimos un poquito, ¿no? Sí. A lo que llamamos a dar el pirulo del jueves, ¿no? Sí. Y bueno, pues a tomarnos algo, a salir, a disfrutar un poco, en nuestro caso con la familia, pues con los amigos, con los compañeros, y bueno, pues ese bocanada de fresco de ir a tomar algo, de hablar, de charlar, en nuestro caso la familia, de disfrutar, de reír, de jugar a las cartas, que voy a ganar a nuestro juego de Star Wars. Mira, aquí en Expreso con Álvaro van a ser testigos de cómo os gano en Universal Hollywood, en Disneyland California y en Disneyland París este año.
Exactamente. Bueno, eso iremos poco a poco en nuestro proyecto revelándolo. Yo os invito también a ver el podcast de Sagi Friki de Disney, que este fin de semana, con la colaboración de Álvaro. También, pues hablaremos un poquito, empezamos el otro día a hablar de Walt Disney World, vamos a hablar de Universal, hablar de los grandes parques de Orlando, el Centro Recreativo Mundial, el Centro de la Florida, y vimos lo primero, para alguien que esté interesado, en pues unos consejos, unas instrucciones, cómo viajar a los Estados Unidos, ¿no? Y qué es lo mejor en algunos aspectos. Seguiremos hablando de este tema, que nos divertiremos y vamos a disfrutar del jueves. Esperemos que todos lo disfrutéis y que sigamos escuchándonos. Y ya para despedir, yo ya me despido. Chao, pero Álvaro, antes de despedirse, os va a recordar el evento de este fin de semana. Sí, el mero hecho, ya os lo he dicho, ya sé que me vais a decir, qué pisado eres, porque ni lo recuerdas al principio y me lo recuerdas ahora al final. Pero es para comprobar que todos nuestros propósitos se están cumpliendo y no se quede en un comentario de y ahí dejo la palabra, porque no quiero decir palabras malsonantes, en un comentario de y ahí lo dejo. Ya sabréis vosotros a qué me refiero. Así que, por favor, vamos a comprobar que todo esto se cumple, que todo esto pues de verdad se hace. Y ya estoy con esto, me despido hasta mañana. Así que, sin más dilación, bye bye, adiós.